Aquí tengo la mochila más cara con diferencia de KF Concept. ¿Merece realmente la pena o nos vamos a por un modelo más económico? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio y a todo lo que envuelve al mundo de la fotografía. ¿Pensando en comprar o renovar tu mochila fotográfica? Quédate a ver este vídeo porque te va a interesar. En KF Concept han bautizado esta mochila como la mochila Alpha, pero no es ni la más grande, ni la que más capacidad tiene. La más versátil, bueno, tiene algunas funcionalidades que nos pueden resultar bastante versátiles, pero ahora las veremos. Pero lo que verdaderamente sí que es esta mochila es la más cara de la marca KF Concept. ¿Y por qué? Pues es justo lo que vamos a analizar en este vídeo y vamos a ver si realmente merece la pena una inversión en una mochila como esta o no. La mochila Alpha de KF Concept es una mochila con una capacidad de 25 litros y es una mochila concebida principalmente para viajar. Y yo añadiría que es una mochila pensada para viajar a entornos urbanos, ciudades o entornos similares. No es que no podamos viajar con ella al campo o a la montaña, es que tiene una serie de funcionalidades que aprovecharemos al máximo en un entorno urbano. Por ejemplo, dispone de billas desmontables para las asas, algo que nos puede resultar muy útil en una ciudad, para sacar nuestra cámara con la máxima comodidad, para guardarla en cualquier lugar, para sentarnos en una cafetería y podérnosla descolgar fácilmente, o simplemente para montarnos, por ejemplo, en un transporte público, en un autobús. Gracias a estas hebillas desmontables podemos modificar el diseño de la mochila, desde un diseño tradicional con dos asas que llevaremos colgadas una en cada brazo, a un diseño de bandolera, bien del lado izquierdo o del lado derecho, dependiendo de cómo nos resulte más cómodo. Y es que al interior de esta mochila podemos acceder por 4 sitios diferentes. Podemos acceder por su parte frontal, por ejemplo si llevamos la mochila configurada en su forma tradicional, con dos asas colgadas una en cada brazo. De esta manera accederemos a todo el espacio modular interior que tenemos en esta mochila para material fotográfico, donde podemos transportar una cámara fotográfica y 2 o 3 objetivos de mediano tamaño, 2 o 3 objetivos de mediano tamaño y un teleobjetivo. En definitiva, tenemos diferentes combinaciones para transportar nuestro material dentro de este espacio modular. También podemos acceder por cada uno de los laterales, lateral izquierdo o lateral derecho, lugar donde además tenemos también una serie de bolsillos ocultos donde podemos transportar filtros, tarjetas de memoria, baterías. Por cierto, muy chulo el detalle de esta mochila con los bordados en naranja o en gris para identificar si llevamos baterías cargadas o descargadas. Los compartimentos internos además son rígidos e intercambiables. Podemos configurarlos como nosotros queramos, totalmente a nuestro gusto. Por ejemplo, para poder acceder al cuerpo de la cámara fotográfica por el lado izquierdo o por el lado derecho, dependiendo de lo que prefiramos. Esto viene muy bien, sobre todo si llevamos la mochila configurada en modo bandolera, ya que dependiendo de si preferimos llevarla colgada del lado derecho o del lado izquierdo, podremos acceder a nuestra cámara fotográfica sin ningún problema. Pero seguro que estás pensando, uy, un viaje y todo mi material fotográfico expuesto a través de este bolsillo frontal. Totalmente a la mano de cualquier amante de lo ajeno para que pueda abrir y hacernos un estropicio. Pues esta mochila viene de serie con estas cinchas que cumplen principalmente 2 funciones. La primera de ellas es bloquear este compartimento frontal de la mochila. Con las cinchas colocadas, el acceso a la mochila por el compartimento frontal será imposible, o al menos mucho más difícil, y solamente quedarán disponibles los compartimentos laterales, que quedan mucho más ocultos y mucho más accesibles a nuestro propio control. Pero es que además estas cinchas nos permiten sujetar o transportar otros elementos de nuestro material o de nuestro equipaje, como por ejemplo una sudadera, una chaqueta, un chubasquero o elementos como un trípode. Además, estas cinchas no solamente se pueden colocar bloqueando el compartimento frontal, tenemos diferentes opciones para sujetarlas y para utilizarlas con esta mochila. Las cremalleras de acceso a los compartimentos principales de la mochila cuentan además con unas tiras que según la marca KF Concept son antirrobo. Bueno, yo realmente esto no lo considero un antirrobo.
Pero lo que sí que es cierto es que cualquier elemento que suponga dificultar a los ladrones el acceder a nuestro equipo fotográfico no está mal pensado. Pero te he dicho que podemos acceder a la mochila por 4 sitios diferentes, y hasta ahora hemos visto solo 3. Y es que, por la parte superior de la mochila también podemos acceder a su interior, aunque en este caso no podremos acceder a su compartimento principal. Yo personalmente soy súper fan de este tipo de compartimentos genéricos que nos permiten llevar cualquier elemento que no necesariamente tiene que ser material fotográfico. Podemos llevar ropa, podemos llevar comida, podemos llevar documentación o, por qué no, también material fotográfico, como por ejemplo un segundo cuerpo de cámara. Actualmente soy usuario de otra mochila de KF Concept que puedes ver en este enlace que te dejo por aquí, una mochila más grande que esta, que me permite transportar 2 cuerpos de cámara y muchísimo material fotográfico. Y aunque es cierto que esta mochila me permite transportar todo el material que yo necesito para realizar mis fotografías y para grabar los vídeos del canal, no dispone de un compartimento donde poder llevar, por ejemplo, ropa o comida. Así que cuando vamos de viaje o vamos a nuestras salidas fotográficas, llevar un compartimento de este tipo viene realmente muy bien. El compartimento superior de esta mochila además es expandible, por lo que si por ejemplo llevamos ropa voluminosa vamos a poder transportarla sin ningún problema. Como mochila de viaje que es esta Alpha de KF Concept, nos permite también transportar nuestro ordenador portátil, ordenadores hasta el entorno de las 16 pulgadas aproximadamente, nuestra tablet y todos los elementos que podamos llevar con estos materiales. Todo esto lo podemos transportar en un amplio compartimento que tiene en la parte trasera. Y además dispone de un bolsillo para poder sujetar la mochila completa, por ejemplo, al asa de una maleta trolley. De esta manera, cuando viajamos podemos transportar nuestra mochila, por ejemplo, por un aeropuerto con total comodidad, evitando que nos la puedan robar o evitando cualquier caída que pueda poner en peligro nuestro equipo. Y aunque toda la mochila está confeccionada con un tejido impermeable, viene de serie con la característica funda de la marca KF Concept. Si tenemos lluvia muy abundante o nos encontramos en un entorno con mucho polvo, podremos ponerle esta funda y proteger la mochila y todo nuestro equipo. Y ahora bien, la pregunta más importante, ¿esta mochila vale cada uno de los euros que cuesta? Yo tengo que decir que después de haber trabajado con 3 mochilas diferentes de la marca KF Concept, esta Alpha tiene los acabados más premium que he visto hasta el momento. De hecho, es la mochila más dura y rígida que he testeado de la marca, algo realmente importante en una mochila de viaje. Y además tenemos la versatilidad que nos ofrecen las cinchas, las hebillas para intercambiar las asas, las diferentes configuraciones entre mochila tradicional, mochila bandolera. Pero los más de 230 euros que cuesta esta mochila la sitúan 90 euros por encima de la segunda mochila más cara de la marca, una diferencia realmente muy importante. Tenemos mochilas profesionales de marcas muy top en el mundo de la fotografía natural en el entorno de esta mochila. Y personalmente para mí KF Concept siempre ha sido una marca que ha ofrecido una excelente relación calidad-precio. De hecho yo diría que la marca que mejor relación calidad-precio ofrece, con productos de mucha calidad pero a precios realmente muy contenidos. Y personalmente no creo que sea el caso de esta mochila. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido esta mochila Alpha de KF Concept? Como siempre tienes a tu disposición los comentarios para contármelo. Y amigos, hasta aquí llegamos una semana más en este vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado, suscríbete ya mismo y no olvides activar las notificaciones. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza. ¿Dónde? Pues aquí, en Natural Portraits. Adiós.